Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos ustedes, también para los que nos estén siguiendo por YouTube. Espero por ahí las visitas, que ahí que se vayan agregando. La idea, chicos, es pues bueno, estar concluyendo la semana con la tercera actividad en este caso, perdón, en esta semana vamos a concluir con una actividad propia, o sea, que no con una actividad de módulo, porque la idea es concluir el proceso del tema el lunes de la siguiente semana, ¿vale? Entonces, porque de alguna manera el tema daba para poderlo cortar en 2 momentos, y la idea es, chicos, que podamos platicar alrededor de estos elementos que tienes para franquiciar, ¿no? Les hablaba que la semana tenía que ver con la clasificación de las franquicias, y el día de ayer hablábamos de las franquicias por conversión, pero también, de alguna manera u otra, el tema de decir, pues, ¿sabes qué busco yo al franquiciar? No lo habíamos tocado. Entonces, de alguna manera u otra, les había comentado alrededor de la primera semana y un poquito de la segunda, de que de alguna manera la franquicia se vuelve una estrategia, ¿vale? La franquicia es una estrategia, o más bien, una empresa puede decidir si ser franquicia, ser gobierno corporativo, continuar como empresa familiar, continuar como emprendimiento, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Y de alguna manera u otra, la idea es empezar a hacer planeaciones. Recuerden que al final del camino, la diferencia entre una franquicia que pueda tener un grado de éxito a una de la que no tenga, es del grado de ventas, el grado de participación, el grado de interés que tiene por el público, y también tiene que ver por el grado de preparación que logró alrededor de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué tanto tenían capital para resolver algunos problemas del entorno? ¿Qué tanto podían responder a otras situaciones? ¿Qué tanto previeron las situaciones más complejas que pudieron existir en las empresas? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y entonces vamos a tocar que algunas cosas se medio repiten en cuanto al tema de día de hoy, pero quiero que lo vean desde dos ópticas. Uno, estrategias para franquiciar una empresa. Estamos hablando de desde el momento que está la empresa todavía funcionando como mediana, y después vamos a hablar de los factores para franquiciar de manera exitosa. En este caso son estrategias, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hablar primero son las etapas como tal, ¿sí? Después los requisitos, más bien. En este caso, en la primera etapa, pues bueno, observar en qué momento elegir o no una franquicia. En qué momento la franquicia es la mejor opción y no otro tipo de estrategias. Saúl, Alex, me recuerdan si alcanzan a contestar. ¿Han visto la materia de planeación estratégica? Sí, ¿verdad? Por ahí la vieron. Quiero pensar. Profesor, ¿Profesor? No, escucha, profesor, yo la di con ustedes. Bueno, en este caso, recordando lo que pasó en planeación estratégica, hablábamos de diferentes estrategias a cubrir. Una de las tantas estrategias a lo mejor era hacer una fusión, una estrategia a lo mejor es mejorar mi participación en el mercado, otra estrategia a lo mejor era no sé, eh, invertir en otro tipo de empresa de la mía, o sea, la diversificación, otra la divisionalización, otra entrar en el mundo de la globalización o en la era del conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dentro de las decisiones estratégicas está franquicia. Está el tener planes de expansión a nivel de unidades económicas, como lo es una franquicia, ¿vale? Entonces, el momento de que la empresa toma como decisión estratégica hacer una franquicia, tenemos que tomar en cuenta que es una alternativa,
¿sí? Y al momento de tomar esa alternativa, debes familiarizarte con toda la terminología que está alrededor esa, de eso que va ahí, ¿no? O sea, si la empresa quiere empezar a franquiciar, deberá meterse un poco al mundo legal, al mundo de palabras como royalties, a las palabras como, bueno, circular oferta de franquicia, que vamos a tocar próximamente, la parte de los contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, dentro de la estrategia para franquiciar, existe la situación como si estuviéramos haciendo un plan de negocios, recordando ustedes a la materia de desarrollo de empresas o de creación de empresas, pues la receta de la abuela, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Primero, si quiero empezar a tener una estrategia de franquicia, muy probablemente nuestra primer franquicia tenga que ver con un lugar en donde yo ya ubico. Por ejemplo, ¿qué tanto yo conozco de Colima? Bueno, seguramente ya, si tienes toda tu vida viviendo aquí, pues seguramente ya conoces algo del sector, en este caso del sector geográfico. Pero tal vez te falta conocer Colima desde la perspectiva del sector o industria al que te estás dedicando tú. Por ejemplo, en estos momentos, Alex nos está siguiendo desde una comunidad y está hablando y él está empezando a agarrar conocimiento desde la perspectiva desde la telefonía, ¿no? Desde las telecomunicaciones, ¿vale? Saúl, ¿me recuerdas en qué? Amén. Amén. Sí, porque ahorita, profesor, no pudiera, o sea, Ya se me fue el audio. ¿Ya, sí me escucha, profe? Ya mejor. Ajá. Ya, es que le digo que ahorita, por ejemplo, algunos, como por ejemplo, a mí me conviene que esté en teléfono esto. O sea, la Sí. verdad, a mí la pandemia me fue a beneficiar un poco porque si no, no pudiera seguir estudiando. Ah, ojo, yo no hablo de la parte digital del estudio, sino en donde tú te dedicas ahorita trabajas en la parte de telecomunicaciones. Entonces tú Ah, ya, conoces vas conociendo el sector de telecomunicaciones, porque te sí, dedicas y trabajas totalmente. en eso. Saúl, ¿me recuerdas en qué trabajas? En salsa la, ¿En salsas? ¿Qué? salsa la fama, salsas habaneras. Salsas habaneras. ¿Vendes salsas habaneras? ¿Tú las vendes directamente o estás en producción? No, sí. En producción. Entendí. Ok, entonces, por ejemplo, si yo hiciera ejemplos de comercialización de salsas, seguramente Saúl tuviera cierto conocimiento de lo que sucede en Colima alrededor de las salsas habaneras, porque ya tiene cierto, de alguna manera, tiempo y ya sabe más o menos cómo opera. La cuestión es, ¿la empresa tiene suficientemente, por ejemplo, piensa ya en cualquier empresa y como la estrategia de franquicia? ¿La empresa tiene el tiempo suficiente para saber lo que sucede alrededor de lo que vende y de lo que ofrece en el lugar geográfico que quiere estar? Si la respuesta es sí, pues vaya, entonces ya no estamos diciendo que conoce el sector. En este caso, Alex, imagínense que quisiera montar una franquicia de telefonía y Saúl montando una empresa o una franquicia que tuviera que ver con la distribución de salsas. Entonces, ahí ya podríamos hablar de una empresa en la cual ya conocen el sector. Pero piénsalo, ¿sabes qué? Lo quiero hacer de venta de material para dentistas. Ok, tal vez conozco Colima bien, pero no conoces a todos los dentistas. Entonces, ahí podría haber algún problema, a lo mejor conociendo lo que buscan, lo que quieren, y te tendría que tomar tiempo. Pero la idea es, date ese tiempo para conocer el sector, para conocer sus necesidades y empezar a seguir haciendo análisis, ¿no? Otro de estos, vital y fundamental, ya lo hemos platicado en la primera semana, tiene que ver con registrar la marca. Incluso hicimos un ejercicio. Tiene que ver con, oye, bueno, ya conozco el sector, ya empiezo a tener ventas, ya empiezo a hacer cosas. Denme un segundito. Perdón, ¿eh? Ok, me llegó una llamada de emergencia.
¿Escuchan? Entonces, en este caso, lo segundo que viene es registrar la marca, ¿no? En este caso, poder establecer una marca y poder de alguna manera tener cierta presencia o algo, ¿no? ¿Sí? Entonces, es súper importante empezar a hacer registros, empezar a buscar la parte de las patentes, de las licencias, etcétera, 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 de tal suerte de que tu empresa vaya teniendo valor. Recuerden que las empresas a la hora de registrarse, o más bien, si no se registran, no tienen valor o podrían tener solamente el valor de mercado. Una vez registrada, por ejemplo, las ideas pesan y ya no son tan replicables. Entonces, la idea es, si tú tienes una idea y un concepto suficientemente bueno para que sea suficientemente original, regístralo y registra su marca. Registra también la patente o modelo de utilidad o diseño de utilidad dependiendo de la situación. Bien, después de eso hay que ver y definir la oferta. ¿Qué es esto? Pues al final del camino recuerden que todo el momento de económico se volca entre la oferta y la demanda, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que definir la oferta tiene que ver con ver lo que tú vas a ofrecer al mercado, ¿sí? Una de las cosas que les decía es conoce el sector, pero también otra cosa es conoce tu cliente. ¿Sí? Conoce en este caso lo que ofreces para el cliente. Entonces, se hace una mezcla entre la oferta y la demanda, en donde decir, bueno, que hasta dónde tengo yo para ofrecer. Imaginémonos que Salsas La Fama quisiera franquiciar. Oye, una pregunta que se tiene que hacer es, ¿qué tanto puede ofrecer botes de salsa? ¿Hasta dónde pueden llegar sus proveedores de jitomate, chile, etcétera, etcétera, para poderle surtir productos a él y saber hasta dónde puede llegar a franquiciar y cuántas franquicias puede llegar a hacer? Son preguntas bastante válidas que se tienen que hacer a la hora de empezar a pensar como franquicia, ¿no? Si yo me voy a volver centro de distribución, tarde que temprano, buscaré saber cuáles son mis límites de distribución, ¿sí? Ver cuáles son mis compras, cuáles son mis proveedores, cuáles son mis productos autorizados, etcétera, 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 etcétera. Muy bien, entonces, una de las cosas que tenemos que saber es conocer nuestros límites. Y otro de ellos es saber hasta dónde podremos operar y si ya tenemos una idea de más o menos hasta cuánto voy a tener de límite de producción de jitomate, de chile, etcétera, 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 también podré tener o saber en dónde me puedo poner. Y a partir de eso, también saber en dónde existe mayor demanda de lo que yo ofrezco. Ojo, en la parte de la oferta y la demanda, también hay un juego. De hecho, el mayor índice de éxito normalmente se da en donde hay más demanda que oferta, ¿sí? Por ejemplo, Saúl, voy a seguir con las salsas, pero imagínate que a lo mejor piensas que las salsas funcionan bien en México porque todo el mundo consume salsas. Sí, pero ¿cuántas salsas se venden? Y más bien, ¿cuánta competencia de salsas existe? Conforme a otros lugares que a lo mejor ahí no existe tanta competencia, ¿sí? Entonces tú vas checando esta relación oferta-demanda para saber cuáles son tus límites y para saber hacia dónde ir. Y dentro de algunas de las situaciones decir, ¿sabes qué? Yo quiero ir a tal lugar, pero yo no conozco tanto el sector, a lo mejor una estrategia es franquiciar en el sector. Si no te sale o si sales que conoces muy bien, tal vez no sea la franquicia la solución, pero sí sea un centro de distribución. Bien, y ya una vez teniendo esta ley de la oferta y la demanda en datos, ya nada más es dejar todo bien claro en un plan de negocios. Hablando de plan de negocios, recuerden que un plan de negocios como tal, por estructura, tiene un apartado de análisis de oferta, un apartado de análisis de demanda, pero cosas que todavía no hemos implementado, que tiene que ver con la operación que tengo que hacer para surtirle la demanda, ¿sí? Y luego también el marco de ganancias, el marco de estrategias alrededor de todo ello, ¿no? No sé si se acuerdan de la materia de desarrollo de empresas, en general los voy a resumir. Cuando estábamos hablando de análisis de mercado, cuando estábamos hablando de análisis de mercado, estábamos observando y analizando la demanda. Pero cuando entramos con análisis técnico,
estudio técnico, cuando entramos con estudio administrativo o de alguna manera estamos analizando la oferta. Y cuando estamos haciendo el análisis financiero, estamos contrastando la oferta con la demanda para saber si es un marco de ganancias y para saber si va a ser rentable operar o no. Bien, y entonces establecer un plan de negocios después de verla, analizar la demanda y analizar la oferta es súper importante para saber si la franquicia es la solución. Porque recuerden, la franquicia traerá ventas, claro, pero traerá costos. Y entonces analizar lo que te puede dar versus lo que te cuesta es sumamente importante antes de empezar. Y entonces, una vez establecido el plan de negocios, la idea es empezar a operar. Pero no empieces a operar con todo, empieza con un centro piloto. La idea del centro piloto usualmente es probar lo que dijiste que iba a estar en la parte de oferta y en la parte de demanda, de alguna manera para poner en contraste y para saber si te va a funcionar cuando lo repliques en otros lugares. Acuérdense de un principio de franquicia que tiene que ver con la sistematización y con la replicación en otros lugares. Entonces, concretar un centro piloto en donde puedes llevar a cabo los experimentos, en donde puedes llevar a cabo las experiencias alrededor del producto o servicio, es sumamente importante. Bien, por último, a empezar a crear la central franquiciante. Ojo, no necesariamente la central franquiciante se haga justo después del centro piloto. Muy probablemente a lo mejor hagas franquicias máster y después empieces a vender las franquicias máster para otras personas para que desarrollen sus franquicias unitarias y después de eso creas una central franquiciante. ¿Qué es esto? La central franquiciante es este lugar o centro de distribución en donde de alguna manera distribuyen los productos que tú haces hacia otras personas o hacia otras franquicias, por así decirlo, para que las otras las puedan vender. Eso ocurre muchísimo cuando eres tú una empresa de producción que hiciste una franquicia semi-integrada o integrada y estás dándole a una persona que es detallista, a una franquicia que tú dijiste o que tú diste que es detallista, o que sea mayorista, pero de alguna manera que distribuya ya un producto hecho y tú se lo haces. O que en este caso tú acopies todos los productos para que después tú mandes como centro de distribución a todas las otras empresas. Muy bien. Dentro de eso, creo que pues obviamente ya hemos platicado de que debemos de seleccionar el perfil del franquiciatario. Es decir, no siempre y todos van a tener la mejor opción o no todos van a ser la mejor opción para ti. ¿Ok? Entonces, ya hemos platicado al respecto, ya les había preguntado de decir, oye, ¿a quién elijo? ¿Cómo? ¿Cuál tomo de base para elegir a alguien? Etcétera, 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 ¿no? De alguna manera, elegir el personal idóneo hará que tengan menos problemas. Se hace también elegir el franquiciatario que no te dé tantos líos y que pueda tener bastante éxito, también te dará éxito a ti, aunque lo veas nada más en los royalties. ¿Ok? Bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Han podido escuchar? ¿Se ha escuchado lo que he dicho? Alex, Saúl. Sí, profe, ahí poco a poco lo vamos agarrando. Ok. Bien. Entonces, ok, si ya puedo decir, entonces tenemos, regresando, primero conoces el sector, registras la marca, defines oferta-demanda, después estableces plan de negocio, haces un centro piloto de alguna manera y después llegas a tener la central franquiciante o el centro de distribución, dependiendo del caso. ¿Ok? De alguna Y en manera, definición es la planeación estratégica. por así decirlo, es como la planeación estratégica de franquiciar una empresa como tal. Y de hecho, ahorita, hacia dónde voy, es de alguna manera, es eso desde la perspectiva de la planeación estratégica. Y ahorita nada más desde una perspectiva muy, muy práctica de pasos a seguir en la franquicia. Se van a dar cuenta que algunos puntos tienen similitud, pero la esencia cambia un poquito. ¿Sí? Ya desde la parte práctica, lo primero que debemos pensar como tal es tener éxito comercial. Ninguna persona va a franquiciar un negocio, sí, o más bien, sí, ninguna persona va a franquiciar un negocio si este no tiene un suficiente sustento comercial para que la gente quiera consumir.
Entonces, la idea es primordial, es primero concéntrate en que exista cierto éxito comercial, cierto orden o cierta línea que la gente pueda observar tu marco de ganancias. Esto definitivamente quita a todos aquellos que quieren hacer franquicias a los 2 meses de operación, a los 6 meses de operación o al menos del año. De preferencia ya tienes un modelo comercial que puedas presumir. Después de eso, ahora sí, Alex, como tú comentas, ver la estrategia empresarial como tal. Dentro de eso, ver la zona de exclusividad, decir, mira, yo ya puedo empezar a ver las zonas que tiene que ver con la parte de la oferta, de decir, ¿sabes qué? Diseño cuál es la magnitud de las franquicias y tú lo puedes saber a partir del marco de ganancias. Por ejemplo, si tú ves, hiciste la planeación en la parte anterior, en la parte de ver la oferta y la demanda, y tú ves que tu punto de equilibrio se da a partir de 1000 clientes mensuales, y tú ves que para llegar a 1000 clientes mensuales ocupas, ocupas que convencer al 1% de una población, ¿sí? O que más bien, siempre tus ventas van encaminados a convencer el 1% de la población, significa que tú tendrías unas zonas de exclusividad de las franquicias, una franquicia al menos cada 100,000 habitantes. O sea, por ejemplo, si tú dices, oye, si cada 100,000 habitantes garantizo mi punto de equilibrio, pues a lo mejor decir, ¿sabes qué? Para no verme manchado, una cada 250,000 habitantes, o sea, sé que, por ejemplo, Colima, que está rozando los 750,000 personas, tener máximo 3 sucursales o 3 franquicias unitarias de esa empresa, como tal, ¿sí? Y así sucesivamente con los lugares a donde me quiero ir y delimitar las zonas de exclusividad. También ver los aspectos contractuales, porque siempre es bien importante ver bajo qué leyes o bajo qué líneas vas a estar con el franquiciatario. Las obligaciones financieras, pues de alguna manera para que sea rentable para ti y que también, por el otro lado, esta persona no tenga posibilidad de quiebra, etcétera, etcétera. Las zonas prioritarias de expansión, hacia dónde me puedo expandir, por ejemplo, si yo estoy haciendo negocios aquí en Colima, hasta dónde puedo llegar, por ejemplo, Guadalajara, Aguascalientes, si me voy para el norte, me voy para el sur, etcétera, etcétera. Eso también lo puedo empezar a ver. Y también de alguna manera de ver la valoración económica en todas las fases del proyecto. ¿Ok? Y la idea es empezar a diseñar la estrategia empresarial. Y de tal suerte de que después te sirva para mostrar hacia dónde van las miras de crecimiento, hacia cuántas franquicias máster puedes hacer, cuántas de estas van a ser regionales y qué regiones van a ser, y cuánto es tu valoración económica después de darlas como tal. ¿Cuántas regalías vas a cobrar? Y aún así que de alguna manera sea rentable para esas personas y para ti. ¿Ok? Después de eso, pues bueno, viene la parte de estandarizar y formalizar, que ojo, no significa que no hayas todavía diseñado y pensado llevar producto. Recuerden que ya es un producto ya probado y exitoso. Lo único que necesitas es estandarizar procesos de producción o de atención y el perfil de clientes. Vaya, en pocas palabras, muchos negocios llegan a este punto sin haber hecho plan de negocios o sin haber hecho manual de operación o manual de organización. Y aquí en esta parte sí te lo exige. Que tú ya tengas planeado tu expansión por papel. Que tú ya tengas tu perfil de cliente por papel. Porque la idea es que lo transmitas. O ya bien sea en papel o video, como se te ocurra, pero que lo puedas transmitir a otra persona. ¿Sí? Entonces viene también la identidad del establecimiento, la idoneidad, de qué manera vas a asistir a las personas, también lo puedes empezar a formalizar y poner por escrito. Y la puesta en práctica será los puestos pilotos que habías declarado en la parte anterior. Sí, decir, ¿sabes qué? Pues bueno, no solamente está el papel lo puede todo, pero también tú vas a tener tus respaldos físicos. En este caso, centros de pilotos de propiedad y centros de distribución, en donde las personas, en donde destines un número de personas para poder implementar la estrategia que dijiste acá en la estandarización y formalización. Recuerda que aunque tengas tu empresa y también tengas franquicias, pues requieres que la franquicia se mantenga operando.
porque tú tienes obligaciones que cumplir con esa estrategia. Bien, aquí también te insiste con la parte de establecer un centro piloto, en donde de alguna manera hagas tus experimentaciones de los cambios en alguna franquicia como tal, o que en otro caso también puedas empezar a replicar a lo mejor para poder después mandar tu centro de distribución, ¿sí? Pero te piden que de alguna manera que tus estrategias las vayas poniendo primero en un punto para después mandarlas a todos los demás. Empezar a ver la mejora continua, empezar a revisar poco a poco cómo puedes transmitir una mejor idea de franquicia como tal, ¿vale? La idea es poder transmitir la información y que todas las empresas, o más bien, todas las unidades como tales, que son franquiciatarios, puedan replicar lo que tú hiciste en el centro piloto de manera correcta y que de alguna manera esta información tenga como esta naturalidad con lo que estabas haciendo antes. Cuando estamos hablando, y aquí hago un acotamiento no directamente a la materia, pero cuando estamos hablando de empresas medianas y de empresas grandes, importa muchísimo la transición de la información, la transmisión y la transición, ¿sí? Si es una empresa grande y quiere hacer un cambio estructural, entre más grande sea, más lento debe ser y gradual. ¿Sí? Imagínate una empresa de 30,000 personas y que de la noche a la mañana tengas una misiva en que cambies absolutamente todas las reglas. Pues eso puede pasar que la empresa empiece a entrar en confusión. La idea es, entre más grande seas, más lento es la transmisión de la información y la transmisión, en este caso, de conocimiento como tal. Por eso es muy recomendable tener tu centro piloto para después ver si funciona en el centro piloto y a partir de ahí darlo a todas las demás unidades. Bien, después de eso, pues la idea es empezar a franquiciar como tal, a hacer franquicias, empezar a replicarte infinitamente lo que te vaya dando los centros de negocios y pues de alguna manera tener, si gustas, si se puede, un éxito comercial a llegar a diferentes lugares, incluso diferentes países. Chicos, el reto del día de hoy, ¿sí? La situación del día de hoy, las instrucciones del día de hoy tienen que ver con elige una franquicia pequeña. ¿Por qué digo una franquicia pequeña? Porque la fácil podría ser elegir, no sé, Starbucks, o elegir Applebee's, o cosas de estas, ¿sí? En donde de alguna manera sabemos que tienen ciertas informaciones. Busca una relativamente pequeña, y recuerden que ya les he pasado links de páginas, o en un link de página les puse al día de ayer y busquen en el chat de grupo. Y la idea es, ¿qué de los elementos que he estado platicando como centro piloto, como la parte estratégica, la parte de definir el producto, el lugar en donde se puede poner, etcétera, etcétera, encuentras visible en sus páginas web? Da suerte de que te tome o que tengas elementos para poder elegir una franquicia como esas o tal vez no. ¿Sí? Entonces lo que yo busco es, busquen información de franquicias, díganme qué elementos ven de todas estas diapositivas, ¿sí? ¿Qué tanto tiene la estrategia? ¿Qué tanto tienen los planes? ¿Qué tanto tienen la información a la mano para la gente? ¿Vale? Entonces, bien, no sé si queda alguna ansiedad, duda, comentario. Sobre la página que nos mandó la otra vez, ahí buscamos la franquicia. Pueden hacerlo desde ahí, sin problema. Incluso hay otros portales, pero puede ser desde ahí, para que de alguna manera ahí tengan la base. Y a partir de eso, ustedes ven, enseñan y eligen cuál y de qué manera y qué información encuentran. Mi recomendación es que no se queden solo con lo de la página esa. Si ya encontraron un nombre de franquicia que el cual quieren trabajar, métanse a la página web de la franquicia y vean qué información les da para saber hasta dónde llega la información, ¿vale? La pregunta es suficiente la información que te da? Y entonces a partir de eso desarrollas. Yo creo que lo mejor es empezar a buscar información, copiar, pegar y empezar a hacer como un mix de información para saber si es suficiente o no. ¿Ok? Espero haya resuelto alguna duda. Alex, Saúl. No, profe, todo bien, gracias. Ok. Hoy la idea es tener retro a las 8:40.
En caso de que exista alguna anomalía extraña, lo haré saber por grupo de WhatsApp, pero la idea es tener a las 8:40 la retroalimentación, ¿vale? Nos vemos a 8:40. Sí, gracias, profe. Gracias a